Buenas tardes, mis hermanos. Bienvenidos una vez más aquí a Iglesia en Acción. En este apartado muy especial que es muy importante, especialmente durante estos días, que es el apartado de la salud. No solo lo vamos a dar durante estos días, sino que va a ser un apartado constante en esta página, Iglesia en Acción, porque es muy importante también hablar sobre la salud. Vamos a dar ciertos tips sobre el manejo de algunas enfermedades, las más comunes que se pueden presentar durante el país, ¿verdad? Las más comunes, cuáles van a ser, cómo las podemos evitar y dar cierta información sobre estas patologías. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que es está en boca de todo el mundo, como nosotros ya lo sabemos. Vamos a hablar sobre el famoso corona, ¿verdad? Como ahora le dicen, ¿no? El famoso corona. Vamos a hablar sobre qué es esto de las etapas, qué es esto de las fases. Sobre eso vamos a hablar. Sobre qué significa que Guayaquil esté en la fase 3 de propagación de contagios del coronavirus. Pues vamos a hablar primero de cada una de las fases, para qué se crearon estas fases, qué es lo que es. Pues les explico con palabras sencillas, ¿verdad? Esto de las fases es cómo el virus, el virus, ¿verdad? Cómo este virus evoluciona a través del tiempo. Hay 4 fases, ¿verdad? Y cómo el virus contagia a la gente, ¿verdad? Y entre cada vez que el virus pase de una fase a otra, pues va a haber mucho más contagio, va a haber muchas personas más enfermas. Y también en cada una de estas fases hay ciertas medidas, ciertos protocolos que toman los países, que toma principalmente el Ministerio de Salud Pública para poder detener, ¿verdad?, el avance de la enfermedad. Es decir, que si un país se encuentra en la fase 1, pues va a tener una serie de recomendaciones las cuales tiene que seguir para que esto no pase y no llegue a la cosa más grave, que sería la fase 4. Entonces, vamos a hablar de la primera fase, ¿verdad? La primera fase que se le denomina de preparación. La primera fase. Fase 1 es la fase de preparación. ¿En qué consiste esa fase? Esta fase consiste en que el país está teniendo personas, ¿verdad?, contagiadas por el coronavirus, pero estas personas son del extranjero. Es decir, que todos los casos de coronavirus que lleguen al país van a ser del extranjero, ¿ya? Las principales medidas que se toman en esta fase 1 de preparación es que se adiestra al personal médico para que pueda detectar a estos pacientes que vienen del extranjero. Una vez se hayan detectado los pacientes que están en el extranjero, posteriormente se los aísla de las personas sanas, y empiezan a investigar con quién ha tenido contacto esta persona, ¿verdad? Y empiezan también a las personas que han tenido contacto con este paciente, empiezan a aislarlo. Esto no quiere decir que estos pacientes que hayan tenido contacto con una persona contaminada tengan la enfermedad. Y para eso se hace el famoso, que está mucho de moda ahora, el cerco epidemiológico. Eso es el cerco epidemiológico. Identificar las personas que ha podido tener contacto este paciente que está infectado, ¿ya? Se determina, se las investiga también a estas personas y luego se le hace exámenes para confirmar o descartar si están contaminados con la enfermedad, ¿verdad? También durante esta fase 1, cada uno de los hospitales hace protocolos. ¿Qué quiere decir un protocolo? Es una serie de lineamientos a seguir para actuar ante una situación como esta. Es decir, que tiene una serie de pasos que los médicos deben de seguir para poder tratar o poder manejar una persona que tenga este tipo de virus, ¿verdad? Este tipo de virus. Para eso es la fase 1 de preparación. Y no solo eso, sino que también determinan los hospitales que van a estar capacitados para poder atender a cada una de estas personas. Esto es en sí la fase 1, ¿verdad? La fase 1 para contener la enfermedad en esta fase, la fase de preparación.
La fase 2 es la fase de contención. Esa es la fase 2, la fase de contención. La fase 2 es la fase de contención. Aquí sigue habiendo, ¿sí? Los casos todavía siguen llegando, los casos que llegan al país en esta fase todavía siguen llegando del extranjero, todavía siguen llegando casos del extranjero, pero esta llegada ya es masiva, ¿me entiendes? Ya hay muchos más casos, ¿verdad? Identificados, pero todos ellos todavía siguen siendo del extranjero, ¿ya? Aquí se le comunica a la comunidad de que tengan medidas de prevención, como es el lavado de manos, como es el uso de la mascarilla, ¿verdad? Se le indica a la gente que tenga sumo cuidado con su higiene, más que nunca, para evitar, ¿verdad?, que estos casos extranjeros pasen a la fase 3, ¿ya? También se le indica a la gente el distanciamiento social, ¿verdad? El cierre de escuelas, el cierre de algún concierto, el cierre de zonas privadas, el cierre de manifestaciones, para evitar que nosotros pasemos a la fase 3 de la propagación. ¿Ya? Esta es la fase 2, es la fase de contención. La fase 3 es contaminación comunitaria. La fase 3 es la famosa contaminación comunitaria, que es la fase que nos tiene en este momento en este vídeo, porque esta fase es la fase en que se encuentra Guayaquil y también posiblemente es la que se encuentra en algunos de los países de Latinoamérica, que es la fase, especialmente yo conozco de Guayaquil, los de otros países yo creo que siguen estando en la fase 2, todavía no llegan a la fase 3, pero en Guayaquil, en la provincia de Guayas, estamos en esta fase, en la fase 3, que significa contagio comunitario. ¿Qué significa esto? Que ya los pacientes ya no solo vienen del extranjero, sino que también hay contagio dentro de la región. Es decir, que los casos no vienen solamente de afuera, en los países que ha habido mayor cantidad de casos, sino que también ya está dentro del país. Es decir, que ecuatorianos que no hayan salido de su país están contaminados. ¿Y por qué se da esto? Se da esto principalmente porque se ha perdido el cerco epidemiológico, ¿verdad? Entonces ya hay tantos casos, se ha propagado tanto el virus que los cercos epidemiológicos no abastecen. Es decir, que se le queda afuera pacientes sospechosos, y esos sospechosos justo también están contaminados con coronavirus. Así que eso es lo que estamos pasando ahora en Guayaquil. Por eso son las medidas tan extremas del toque de queda. Por eso es importante el quédate en tu casa. Porque ya no sabemos o ya no controlamos a todos los casos sospechosos. Y puede haber casos sospechosos que estén fuera del cerco epidemiológico. Por lo cual es muy peligroso, porque si no se toman estas medidas, si la gente no está en casa, ¿verdad? Porque como no conocemos quién puede ser sospechoso o quién no puede hacerlo, pues mejor es dejarlos en casa todos. Así evitamos el contagio comunitario para que siga aumentando esta cifra. Pero desgraciadamente eso es lo que no está pasando en nuestro país. Lo que no está pasando es que la gente se esté quedando en su casa. ¿Por qué? No lo sé, quizás no sepan cuál es el término de contagio comunitario y qué tan grave es eso. Contagio comunitario es eso, de que ya los cercos epidemiológicos no son tan efectivos y quedan casos afuera, ¿verdad? Quedan casos fuera del cerco y estos pueden infectar a todo el país. A todo el país. Así de grave es y así de necesario es de que usted, que me está viendo, se quede en su casa, para evitar este tipo de contaminación, porque cada una de las reglas que hay en estas fases es para contener la infección en ese momento y no dejar que siga hasta la fase 4, que es la fase 4, ya es una fase donde hay una contaminación sostenida, ¿verdad? Aquí también en la fase 3, que estamos en Guayaquil, la atención, principalmente la atención es diferenciada, es decir, que los pacientes que presenten esta enfermedad, ¿verdad? Esta enfermedad y tengan síntomas leves van a ser manejados de manera ambulatoria, es decir, van a ser manejados en sus casas,
¿verdad? Van a ser manejados en su casa. ¿Para qué? ¿Por qué no los atienden todos en el hospital? Porque saturaríamos el sistema de salud y tampoco tenemos que administrar los recursos. No hay recursos, no tenemos recursos abundantes. Y si todos los pacientes que tengan criterios de coronavirus van hacia los hospitales, los saturarían por completo. Y aquí vamos a hacer un apartado para diferenciar los síntomas, es decir, porque algunas personas dicen que el coronavirus, hemos dicho en anteriores noticias, han dicho que el coronavirus es igual que la gripe. Entonces todo el mundo tiene relacionado eso, que tienen los mismos síntomas. Mas no es así. Hay una diferencia entre los dos. Por ejemplo, el coronavirus se caracteriza principalmente por tos, por fiebre y por dificultad respiratoria. La tos es característica porque esta tos es seca. ¿Qué quiere decir seca? Seca quiere decir que no hay flema, ¿verdad? Que no hay flema, que no hay moqueadera, ¿verdad? Eso quiere decir que la tos es seca. Y tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. ¿Cómo sabemos que una persona está en dificultad respiratoria? Pues hay varios signos, síntomas, ¿verdad? Que nos pueden determinar o podemos nosotros observar y saber que esa persona está en dificultad respiratoria. Uno de ellos es que respira mucho más rápido, lo que se lo conoce como taquipnea. Respira mucho más rápido, esa es una. La segunda es el famoso aleteo nasal. Esta parte que está aquí, que se la conoce como narinas, está aquí cuando uno presenta dificultad respiratoria, se va hacia arriba y va hacia abajo, ¿verdad? Y eso se lo conoce como aleteo nasal. Este signo es más frecuente en las edades pediátricas, es decir, en los niños, en los niños principalmente, ¿verdad? En los adultos casi no se da. Se da más la taquipnea, que dije, que respira mucho más rápido, y también se da la dificultad respiratoria usando los músculos accesorios de la respiración. Esto quiere decir que aparte de que respiras rápido, también vamos a ver ciertos movimientos anormales de las costillas. Van a ser más o menos como mis dedos. Van a ir como de arriba hacia abajo, ¿verdad? De arriba hacia abajo, y eso nos indica que el paciente está teniendo dificultad para respirar, ¿verdad? Como tiene dificultad para respirar, no le llega suficiente oxígeno a su cuerpo, ¿verdad? No le llega suficiente oxígeno a su cuerpo, y ahí se pueden dar las complicaciones. Que las complicaciones del coronavirus son la neumonía, después le sigue la falla multiorgánica y como último punto le sigue la muerte. No todos los pacientes que se contagian de coronavirus llegan hacia la fase final, que sería la neumonía, que sería la falla multiorgánica y la muerte. Algunos de ellos que quedan en la fase principal, que es tos, cefalea, tos es fiebre y es la dificultad respiratoria. Ahora, en cambio, la gripe tiene los mismos síntomas, casi los mismos síntomas. Los únicos que son similares va a ser la fiebre, va a ser la tos, y aquí viene la diferencia, que esta tos es húmeda o expectante, es decir, que tiene flema, también tiene dolores a los huesos, a la articulación, dolores musculares, dolor de garganta, incluso puede haber alguna picazón de los oídos, secreción nasal, congestión. Entonces todo paciente que presente estos síntomas es de gripe, ¿verdad? Es de gripe común, no es de coronavirus, porque el coronavirus, como ya mencioné anteriormente, solo presenta tos, presenta fiebre y presenta dificultad respiratoria. ¿Cómo es la tos? La tos es seca. En cambio, la tos de la gripe es húmeda. Bueno, las complicaciones principales, como dije, es la neumonía, que vamos a ver a continuación una imagen de cómo se vería una neumonía en rayos X. Aquí podemos ver la radiografía y así es como se ve un pulmón con neumonía. Esto no quiere decir que este pulmón que estamos viendo es que tenga coronavirus, no, porque las neumonías también suelen ser causadas por otro tipo de patógenos.
Por eso es muy importante evitar que llegue a la fase 4. ¿En qué tiene que ver la fase 4? La fase 4 es la fase de transmisión sostenida. De transmisión sostenida. Aquí los casos de coronavirus son muy altos, demasiado altos, tan altos que superan la línea de respuesta de las unidades de salud, la famosa curva, ¿verdad? La famosa curva. Aquí los casos son tan altos que el Ministerio de Salud Pública, los hospitales están abarrotados y no pueden atender a todos los pacientes. Porque hay que tener en cuenta algo. Ya hemos mencionado los síntomas, ¿verdad? Y hemos mencionado la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria no permite que haya oxígeno en la sangre. ¿Y cómo nosotros combatimos eso? Porque si no lo tratamos, eso puede llevar a la muerte del paciente. Lo tratamos con unas máquinas, gracias a la tecnología, que nos permiten respirar, ¿verdad? Que nos permiten respirar, que permiten dar oxígeno a ese cuerpo que no lo tiene. Ahora, estas máquinas son caras y estas máquinas son de uso limitado, que son los famosos respiradores. Estas máquinas son de uso limitado. Así que, si hay un flujo alto de pacientes y solo tenemos 10 respiradores y tenemos más de 500 casos, solo 10 podemos tratar. Y los demás casos, ¿qué hacemos? Los demás casos no podemos tratarlos. Y al no poderlos tratar, esos pacientes, si no tienen la ventilación, desgraciadamente se mueren. Así de sencillo y así de fácil. Desgraciadamente se mueren. ¿Por qué? Porque el número de casos y el tiempo en que se presentan es muy corto. ¿Ya? Por eso es muy famoso eso de aplanar la curva. Si bien han dicho que el coronavirus no tiene una tasa de mortalidad tan alta, pero debido a esto, aquí hay un número exorbitado de contagios si es que pasamos a la fase 4. No tenemos la capacidad de tratar a todo el mundo. Y al no tener esa capacidad de tratar a todo el mundo, pues algunas personas se van a quedar sin tratamiento y algunas personas van a fallecer. Es lo que está pasando en Italia, que en Italia es el país que está en fase 4, la fase de transmisión sostenida. Y por eso algunas personas, especialmente los médicos, se han visto obligados a escoger a quién le damos tratamiento y a quién no. ¿Queremos nosotros llegar a esta situación? ¿Queremos nosotros llegar a esta fase 4 de transmisión o quedarnos en la fase 3? Por el amor de Dios, quédese en su casa. Quédese en su casa. Ahora que usted sabe esta información, quédese en su casa. No saturemos, no lleguemos a la fase 4. Lo hablo especialmente por Guayaquil, que estamos en la fase 3. Y que si nosotros no tomamos conciencia, si nosotros no acatamos las órdenes, desgraciadamente vamos a llegar a una fase 4. Y esta fase 4 puede llegar a ser desastrosa. Nosotros, no sé, cualquier persona no quiere eso. No quiere eso. Por favor, hagamos conciencia. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Pero por el amor de Dios, no lleguemos a esa fase 4. Vamos a poner una tabla en la pantalla. Esta tabla lo saqué de los amigos de la posta, que nos habla principalmente de los casos que se han registrado en el Ecuador. Hasta el 21 de marzo de 2020, a las 10 de la mañana, Ecuador registra casos positivos de coronavirus.
unos 506 casos positivos de coronavirus, de los cuales 479 se encuentran estables en casa, 7 tienen pronóstico reservados en los hospitales, 10 están estables en el hospital. Desgraciadamente hay 7 fallecidos y 3 personas recuperadas. ¿Por qué les doy a conocer esta tabla? Es muy importante esta tabla, porque todavía estamos a tiempo. No queremos llegar a la fase 4. Todavía estamos a tiempo para detenernos en la fase 3. Por favor, manténgase en su casa, quédese en su casa. Ese es el objetivo de este video, de que usted haga conciencia de que se quede en su casa, por todas las cuestiones que he hablado anteriormente. Ahora están viendo en su pantalla el aumento de casos de coronavirus en el Ecuador. Desde el 29 de febrero que se registró la primera paciente. Imagínense, ya estamos a 21 de marzo y ya tenemos 506 casos confirmados de coronavirus. ¿Usted quiere que estos casos sigan aumentando? Que no se queden solo en 500, sino que sean 1000, 2000, 3000. Imagínese usted eso. Sería un desastre. Hagamos bien. Hagamos caso a nuestras autoridades y démosle descanso a esos médicos, a esas enfermeras, a ese personal de salud que hoy están arriesgando su vida y están trabajando en los diferentes hospitales del país y del mundo. Este mensaje no solo es para Ecuador, no solo es local. Este mensaje trasciende las barreras de las nacionalidades, porque esto es mundial. Le doy un consejo a toda Latinoamérica, a toda Centroamérica. Por el amor de Dios, quedémonos en casa. Yo sé que a veces es muy difícil porque hay personas que viven del día a día, que comen con el día a día. Para esas personas que tengan que salir obligadas porque necesitan trabajo, porque si no consiguen dinero, no comen, pues sigan las recomendaciones, usen mascarilla, lávese las manos continuamente, pero sigan las recomendaciones. No queremos llegar a la fase 4, hermanos. Eso es el tema de que hemos hablado el día de hoy. Eso, de que no llegar a la fase 4. Y voy a ponerle para ya despedir el directo la famosa, porque de seguro hay esa pregunta, ¿qué es eso de que queremos aplanar la curva? ¿Qué es eso? Pues aquí les voy a poner un cuadrito del famoso aplanamiento de curva, ¿ya? La curva que podemos ver en pantalla de color azul, esto nos permite ver el número de personas infectadas. Las líneas entrecortadas es la capacidad que tienen los hospitales de poder atender a los pacientes. Si ven esta curva, la de color azul, que parece el monte Everest por lo alta que es, sobrepasa la capacidad que tienen los hospitales de atender pacientes. Entonces, si nosotros llegamos a esta situación, la del monte Everest de color azul, que es la fase 4, sería catastrófica, porque ni siquiera cubre la mitad de la curva. Es decir, que muchos pacientes se van a quedar sin tratamiento. ¿Todo por qué? Por no quedarse en casa, por no obedecer las medidas de higiene, de prevención. Pero si nosotros hacemos caso, si nosotros nos quedamos en casa y mantenemos la protección, vamos a estar, no va a ser nuestro caso, el monte Everest azul no lo va a hacer, sino va a ser nuestro caso esta curva de color roja que podemos ver durante la pantalla. Podemos ver que el sistema de salud la cubre casi por completo. Entonces, eso es lo que buscamos. Ese es el famoso aplanamiento de la curva. Que nosotros podamos quedarnos en esta fase, en la fase 3, y que no pasemos a la fase 4, hermano.